tal? ¿Cómo les va? Acá estamos de vuelta en nuestro programa ¿Qué creen los que creen? Hoy estamos de vuelta con Cristina Cacabelos, que yo quiero recordar, ya estuvo con nosotros. La chica ha tenido 3 hermanos desaparecidos, tiene 3 hermanos desaparecidos, está trabajando por la reconciliación. Por eso el tema de hoy va a ser de vuelta, este tema de la reconciliación. Cristina, yo tengo la sensación de que en estos últimos tiempos empieza a haber una revisión histórica de los hechos pasados en la década del 70, que se trata de buscar un poco más de objetividad. Todavía no se ha llegado a esto, pero me gustaría que expreses vos si tenés esa misma sensación respecto de lo que estás viendo, ¿no es cierto?, y escuchando. Sí, yo creo que hay un faltante de estos últimos años, y es que no se ha visto la cuestión de los 70 desde una verdad completa. Yo suelo imaginar la verdad que nos han planteado en el relato que nos contaron durante tanto tiempo es la verdad del pirata. El pirata, cuando éramos chiquitos, era ese señor que tenía un ojo tapado. El pirata ve una parte nada más, lo que podía ver con el ojo que tenía destapado. Y creo que ese es el relato que se ha desarrollado, sobre todo en los 12 años del último gobierno, donde solamente se puso el foco en un lugar porque ese lugar era apetecible políticamente. Entonces, yo sostengo que la historia no puede escribirse sobre una verdad incompleta. Y esa verdad incompleta, además, que ha sido específicamente e intencionalmente descripta permanentemente, impidiendo que otras voces pudieran expresarse sobre lo acontecido en los 70, hacen que hoy finalmente la sociedad entienda esa situación y que empiece a pensar en lo que pasó. Y me llama mucho la atención porque hay muchos jóvenes. Cuando me comprometí con esta misión en orden a encontrar la reconciliación, lo que yo llamo que es previo a la reconciliación, que es reconstruir la fraternidad como argentinos, ¿no? Es decir, no nos miramos como hermanos, no nos miramos como personas con igual origen y dignidad, sino que nos miramos con recelo y si pensás distinto que yo, sos mi enemigo, y esas son antinomias que son absolutamente imposibles de creer en una sociedad. Los jóvenes empiezan a interesarse. Cuando yo empecé con esto me decían, ni te metas en eso porque a nadie le interesa la temática. En este último tiempo, sobre todo de mediados de enero para acá, con algunas intervenciones en programas de la televisión argentina, empezó a abrirse a otras posibilidades de encontrar esa verdad completa. Yo diría esto, ¿no? Algo parecido nos ocurrió cuando éramos más jóvenes nosotros, que cuando yo era joven estudié una historia argentina, sí, que después fue revisada y apareció lo que llamamos famoso revisionismo. El revisionismo, sí. Lo cual no quiere decir que ese revisionismo haya descubierto la verdad, es decir, sí, que sea bueno lo que el revisionismo revisó. Y acá me parece que se corre ese riesgo, ¿no? Que revisar la historia de los últimos años, para mucha gente es pensar que se le va a dar razón a quienes no la tienen o a quienes creen que no la tienen. Y no es eso, es buscar la verdad lo más objetivamente que se pueda, ¿no? La verdad completa, es decir, acá usted lo definió, y lo voy a decir textualmente, aquello, lo de 70, no fue una guerra santa ni una lucha por un mundo mejor, más bien fue una locura colectiva. Creo que en el programa anterior yo también lo cité, y si lo pongo en el contexto de mi vida personal, digo, no estoy, ni estuve ni estaré con los guerrilleros, no estuve ni estoy ni estaré con los militares que reprimieron, no estuve ni estoy ni estaré con los sacerdotes que fogonearon la violencia entre los jóvenes y los sacerdotes, vía vicariato castrense, que le decían a los jóvenes militares que lo que estaban haciendo estaba bien. Tampoco estuve ni estoy ni estaré con sectores de la sociedad que fogonearon esa violencia, porque les servía de alguna manera, y ni qué decir los sectores de la política. Porque entre todos esos grupos hicieron volar por el aire a mi familia completa. Mi hermana mayor y su esposo muertos en un enfrentamiento porque ellos estaban en la lucha armada montonera, estaban armados en un enfrentamiento con un grupo de tareas, el enfrentamiento de la calle Oro. Y mis hermanitos menores de 18 y 16 años detenidos desaparecidos en la ESMA.
Entonces, eso es volar una familia completa. Ahora, nadie dice, y hoy una persona, lo estaba diciendo, una persona de ciudadano que se contactó con una radio, dice, nadie habla de lo anterior al año 76. Es decir, los montoneros, yo diría que el 90% de su accionar violento fue durante el periodo constitucional Campo-Perón. Claro. Yo estoy, bueno, es un tema apasionante y para muchos de nosotros, cuando se hablan de estas que bien mencionaba usted, las dos categorías, ¿no? Los que están de un lado y los que están del otro, yo pertenezco a un grupo de los que no estábamos en ningún lado. Yo tampoco estoy en ningún lado. Claro, pero de hecho, que hoy día es hasta muy difícil que los chicos jóvenes entiendan que había una parte de la Argentina que no tenía conciencia de lo que estaba pasando y que se enteró después conforme a lo que le fueron contando los distintos piratas, ¿no? Porque creo que piratas había de los dos lados. En todos lados creo hay que piratas, sí. habían dos ojos que veían, pero uno lo tenía uno y el otro lo tenía el otro. Exacto. Me pareció bueno lo del pirata. Ahora, yo pertenezco a ese grupo que es, soy del 63, con lo cual era chico cuando pasó todo lo grueso de todo esto, de una familia y de un entorno familiar donde no estábamos metidos con información suficiente, ni habíamos tenido la situación de algún familiar, con lo cual encima somos del grupo de los que tenemos que vivir con culpa no haber tenido idea, ¿no? Porque hoy día si decís yo no tuve en ese momento una posición tomada sencillamente porque no lo sabíamos, parece que estás mintiendo. Entonces, este tema del conocimiento y de la historia sería imprescindible. Por lo pronto es una deuda que tenemos con todas las generaciones que han vivido desde ese tiempo hasta hoy. Se habla de la memoria y se habla de la identidad. Bueno, yo creo que nosotros si no hacemos una historia concreta, le estamos restando la oportunidad de vivir una identidad nacional, porque no tenemos identidad histórica de estos últimos años. No tenemos identidad como nación. Como nación, tal cual. Si no tienes identidad como nación, es imposible que vos puedas ver globalmente las situaciones de hecho que se presentan en la historia del país, en la teoría personal, ¿no? Sí, yo quiero recordar que la Iglesia, con su más y con su menos, desde hace mucho tiempo viene diciendo que un proceso de reconciliación implica hacer memoria, buscar la verdad, que haya justicia, pero que todo eso esté mirado con el ánimo reconciliatorio. Porque si uno hace memoria para resentirse o para vengarse, ¿no es cierto?, tiene ese espíritu, eso podríamos decir vale para incluso las relaciones personales y familiares. En relación familiar, si hay un conflicto y uno queda nada más que en la memoria del conflicto sin ánimo de salir del conflicto, bueno, hace memoria para resentirse o para decir a ver cómo me vengo de esta situación. La verdad es buscar la verdad objetiva. Justicia tiene que haber, porque si en un país no hay justicia... Pero justicia completa. Completa, claro. Que no la hay. Claro. No la hubo y no la hay y se intensificó la justicia del pirata. Que solamente identificó a unos. Y después justamente ese ánimo reconciliatorio que yo digo, recién ustedes comentaban, dicen no tenemos identidad. Ahora, sin ese ánimo reconciliatorio es muy difícil que la encontremos esa identidad. Porque para sentirnos hermanos, como bien dijiste vos, uno lo que busca es una fraternidad de los argentinos. Que se quebró, monseñor, claro, se quebró. Tenemos una sociedad fragmentada y moralmente quebrada. Y la brecha parece que se abre cada vez más en lugar de cerrarse. Yo voy a cumplir 4 años en que visito a los presos militares en las cárceles donde están. Y también dialogo con exguerrilleros. Los exguerrilleros son los más duros en un camino propuesto para recomponer ese entramado social que es la fraternidad, que es la base de la reconciliación. Es decir, si no hay fraternidad entre nosotros, no piensen en la reconciliación, que es algo más profundo, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos decís esto, ya parece que estuvieras tomando partido. Claro. No, yo no estoy tomando partido. Y sí, porque estás calificando de alguna manera que estos son los más duros. Yo creo. Son duros en el sentido de que ellos se sienten reivindicados, política y socialmente, sí, porque a ellos se les mantuvo el indulto. Sí. Entonces, en una situación de construir fraternidad, ellos tendrían que empezar a revisarse a sí mismos y decir, bueno, y algunos lo han hecho, ¿eh? Bufano, que fue
militante violento, en una muy buena entrevista que le hizo a La Nación, dijo: nosotros también violentamos los derechos humanos. Me pareció eso dignísimo y me encantaría poder hablar con él, dialogar con él. Me pareció extraordinario. Anguita es otro personaje que estuvo en estos programas donde también enfocó por ese lado, es decir, no es solamente que algunos tienen que hacer una revisión, todos tenemos que hacer una revisión, y digo todos tenemos, ¿no? Y yo incluida, que vivo revisándome, porque el perdón es algo que me surgió internamente del corazón, pero eso significó que yo primero me perdoné a mí misma. Porque yo no sé cuántas cosas pude haber hecho para salvar a mis hermanitos si no las hice, y algunas cosas que las debo haber hecho mal. Yo a mis hermanitos los tengo desaparecidos, bueno, muertos obviamente, ¿no? Ya a esta altura del partido. Entonces, si no nos perdonamos a nosotros, si no nos reconocemos realmente que tenemos que perdonar, si no nos despojamos de nosotros, nunca vamos a ver al otro a los ojos y no vamos a poder reconocer al otro como como otra persona como nosotros, pecadores que necesitamos perdón. A eso me estoy refiriendo. No me estoy poniendo en el lugar de nadie, ni estoy defendiendo a nadie. Lo que digo es que unos están política y socialmente convalidados. Sí. Y los otros están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Yo no digo nada sobre los otros. Y dialogo muchísimo con ellos. Son 4 años de diálogo que llevo adelante, que hoy se ven algunos efectos de ese diálogo. Personas que me respetan, que quieren hablar conmigo, y yo voy porque me piden, si no, no iría. Y ellos saben perfectamente con quién están hablando. Entonces yo cuando hablo de reconstruir ese entramado social fundante, previo a cualquier acto de reconciliación, es que en tanto y en cuanto no empecemos a revisarnos todos nosotros y a vernos como personas que somos, es difícil llegar a un punto de reconciliación. Pero creo que hay que empezar a buscar, creo que hay que tomar en cuenta estas voces que empiezan a salir. Está bien. Seguimos en el bloque que viene. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, Cristina, la verdad que es un tema que como decía al principio, ¿no? A mí me sorprende cotidianamente y me cuesta muchísimo abordar, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? Primero porque las posturas son a veces muy estrictas. Segundo, porque me cuesta entender por dónde va a venir la punta de la reconciliación, ¿no? Porque lo que yo voy viendo como espectador, que me toca hacer de toda esta temática, es que es muy difícil que se reconcilie alguien que no tiene ganas de reconciliarse. Entonces nosotros como argentinos pedimos la reconciliación, pero la situación que percibo, probablemente mal, pero que la percibo, es que estamos mirando una pareja que no tiene ganas de reconciliarse y todos los hijos decimos, che, dale, arréglense, y en definitiva los actores no necesariamente se los ve con ganas de reconciliarse. Usted que anda más en el tema y que está más cercana, ¿percibe que hay un deseo de reconciliación o es un deseo de todos los que somos de algún modo actores, espectadores, que expresamos una necesidad como nación? Los actores reales, los que han estado, los que han vivido, los que han padecido y los que han sido los responsables de la mayoría de estos hechos, de un lado y del otro, ¿tienen ganas de reconciliarse? Yo creo que hay un sector que sí. No voy a decir que todos, pero eso es algo que pasa en todas las sociedades. Es decir, siempre hay grupos que quedan enquistados en sus posiciones de máxima, ¿no? En sus posiciones de extrema. Pero yo creo que hay que apostar a a esta primera semilla que se ha ido gestando y que en este momento yo creo que está empezando a dar sus frutos. Y cuando en los diálogos que he tenido con todas las personas que he tenido diálogo, incluso tengo diálogos por Skype porque hay personas que viven en otra provincia pero que se han contactado conmigo, siempre he planteado esto como un camino a seguir.
No se puede decir, vamos a construir la fraternidad y de un día para otro, no. Esto es un camino. Y el camino se construye con diálogo, diálogo y más diálogo. Y si no tenés ganas de dialogar, mañana vas a poder dialogar y vas a tener ganas y voy a estar al lado tuyo y vamos a estar dialogando. Diálogo y diálogo. Un camino abierto, porque hay algunos que van a quedar al costado del camino, porque no lo van a ver el camino como un camino sanador, como digo yo, un camino sanador, ¿no? que nos quite las frustraciones que tenemos. Y esas personas que queden al costado, me duele que queden al costado, pero yo estoy segura que si en el momento oportuno ven que eso es positivo, pueden sumarse y que nadie les va a reclamar nada. El tema es dialogar mirando al otro a los ojos, reconocerlo como persona y ver que uno lo mira y que no tiene nada que reclamarle al otro. Si la fraternidad, la concordia, es decir, voy a dialogar con alguien que no piensa como yo, que no tiene mis creencias religiosas, que no vive en mi misma ciudad, que estamos en las antípodas de las ideas, y sin embargo no lo veo como mi enemigo, sino como mi complementario. Yo he tenido diálogos con personas que son realmente antítesis de lo que yo pienso o lo que vivo. Sin embargo, tengo hermosos diálogos y siempre encontramos algún punto en el cual podemos empezar a hilvanar. Hay un tema que me parece que también entra dentro de esta consideración y es que los argentinos parecería ser que tuvieran en este momento otra problemática, ¿no es cierto? Que es la problemática social, que es la problemática económica. Eso parecería ser que es algo que preocupa más a los argentinos. Muchos pensamos que esta otra grieta, que es la histórica, tiene tanta importancia que si no se cierra bien esa grieta, no va a ser fácil cerrar la nueva. Claro. Porque la nueva es consecuencia de aquella. Que aparezcan las soluciones a las otras problemáticas. Claro. Nosotros en los obispos en general hemos dicho, ¿no es cierto?, que si no hay un proyecto de país, ahora un proyecto de país, si uno se quedó anclado en el pasado y ese pasado no lo pudo solucionar, no lo pudo zanjar, no pudo curar las heridas del pasado, es muy difícil abordar un presente y mucho menos un futuro, ¿no es cierto? Creo que es... Bueno, pero tenemos que proponernos empezar por destruir los muros interiores que todos tenemos. Cuando le hablé sobre despojarnos de nosotros mismos es eso, es destruir nuestros muros interiores. Todos tenemos muros interiores, porque todos, usted habló de la memoria, vos hablaste de la memoria. Yo creo como Todorov, que acaba de morir, pobre hombre, un filósofo, un pensador francés muy interesante, que él dijo, la memoria es siempre subjetiva. Acá hay que buscar la verdad completa, lo más cercano a lo completo de la verdad, que va a generar la historia y va a generar también la sanación de aquello. Y es cierto, nosotros estamos acá en esta mesa, si la semana que viene nos reunimos, cada uno de nosotros va a recordar en su memoria distintas cosas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por eso yo no compré lo de memoria, verdad y justicia. Yo creo que es verdad y justicia. Y la verdad tiene que ser incontrastable, es decir, lo de la verdad que se vaya buscando tiene que estar documentada. Porque la historia no se escribe con simbolismos, ¿no? Estamos hablando de, qué sé yo, ideas simbólicas, números simbólicos. No, la historia no se construye con simbolismos, se construye con hechos que son debidamente constatados. Entonces, primero, destruir los muros interiores, que nos va a permitir, por supuesto, reconocer al otro como una persona igual que yo. Bien. Por otro lado, construir o desbloquear los puentes. Porque tiene que haber un puente entre unos y otros para poder encontrarnos en una situación de poder dialogar, aunque el otro no piense como yo. A mí no me interesa lo que piense el otro, a mí me interesa el otro como persona, por eso dialogo con tanta gente de tan disímiles ideologías y pensamientos, y a mí no me molestan de ninguna manera. Y por otro lado tenemos que de alguna manera salir de esta antinomia en la que nos han puesto del amigo y enemigo. Si vos no pensás como yo, sos mi enemigo. No, para mí no. Sos una persona como yo que piensa de una manera distinta y que podemos dialogar café de por medio o un vaso de agua de por medio. ¿Pero por qué? Porque nos reconocemos ambos como lo que somos. Eso para mí es reconstruir la fraternidad. Entonces, es posible la reconciliación en tanto y en cuanto estemos dispuestos a transitar este camino, que no es un lecho de rosas.
Eso yo se lo he dicho a todos los que están dialogando conmigo. No, vamos a tener piedras, palos, un montón de cosas, ¿no? Me parece que, en esta línea el planteo de los obispos, que es el darle un motivo, ¿no?, a la reconciliación, que es la búsqueda de un proyecto de país, eso en una de esas alienta y promueve un poco más que personas que no estén históricamente comprometidas con el tema, claro, se conviertan en los puentes, ¿no? Porque quien no está históricamente comprometido con el tema puede tener en una de esas la capacidad de ser más objetivo, de mirar estos documentos, como usted decía, de decir la verdad se tiene que estar documentada, de mirar y decir, miren, las situaciones objetivas malas han sido todas estas. Y saco las columnas, no pongo más columnas de estas fueron de un lado, estas fueron del otro, y hago un gran paquete de situaciones objetivas a no repetir. Claro. Como nación, ¿qué es lo que no podemos volver a hacer? No podemos volver a hacer esto, ni la apropiación de personas, ni querer subvertir el orden constitucional, ni el tomar las armas. Bueno, agarrar todo este paquete y decir, por lo menos acordemos esto no lo tenemos que hacer nunca más. O sea, un segundo nunca más, ¿no? Es decir, esto no lo tenemos que hacer nunca más, ni de un lado ni del otro, y para eso elimino los lados. Estoy haciendo un ejercicio de una dinámica de reconciliación. Me parece muy bien, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es destrabar los puentes. Claro, decir, mira, acá tenés los puentes cerrados. Igual, N cantidad de situaciones objetivas que no las podemos discutir, porque ningún país civilizado, ninguna sociedad civilizada discute esto. Bueno, pongámoslo acá adentro, no importa quién fue. Ahora, a partir de esto, por lo menos empecemos a transitar este camino, que es, sabemos lo que no tenemos que hacer, bueno, tratemos de ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Y ahí cómo empezar el proyecto de país, ¿no? Pero si no logramos separar objetivamente las situaciones de los dos lados y sacar la barrera intermedia, porque me parece que la mayor trabazón es, esto fuiste vos o esto fui yo. Entonces, ¿quién fue peor? ¿El que mató desde un lugar o el que mató del otro? No, hermano, el que mató. A ver, ¿es más responsable el Estado? Ok, poné esta responsabilidad en uno, pero tengamos claro que hay un gran número de cosas, situaciones que se han dado que como país tenemos que decir una vez más, nunca más, ¿no? Me parece que ese sería como si me invitaran a colaborar en un ejercicio, yo mirándolo como lo miro diría, bueno, pongámonos de acuerdo en esto primero. ¿Qué es lo que no? Después hay otra cosa, a mí me parece que hay dos grandes trabajos. Uno es que acabamos de escribir sobre la verdad objetiva, y el otro es en orden a la justicia, que se cumplan los derechos humanos. Exactamente. La ley. La ley y que implica siempre, la ley tiene que ser justa. Entonces, que se cumplan los derechos humanos. Porque acá hay un tema bastante importante, ¿no? En la Argentina las amnistías han fracasado siempre. Sure. Siempre fracasan. Por eso yo no pido nada al Estado. No, creo que tiene que ser la sociedad la que resuelva el tema. Y la justicia es la que tiene que resolver el tema. Y la justicia tiene que ser justa. Por lo tanto, los derechos humanos tienen que cumplirse en todo el ámbito de la vida argentina. Y en todas las personas. En todas las personas, claro. Que es lo que no se está cumpliendo. Bueno, ese es otro gran camino que hay que recorrer, ¿no? Uno es el de la verdad objetiva, otro sería el que la justicia sea plenamente justa, ¿no es cierto? Los juicios en este momento no son juicios imparciales. Yo acabo de visitar ahí ya... No, yo como abogada, ¿no? Y por lo que veo lo que veo concretamente en las personas, pero se están muriendo presos. Es decir, tenemos yo siempre digo que cada vez que me entero que algún preso se muere, digo, es como una pena de muerte tácita, ¿no? No tienen... Yo este lunes estuve en uno de los penales y me decían, mirá, dice, vinieron el fin de semana y le dijeron a fulanito, tiene 2 horas para recoger sus cosas porque lo vamos a llevar a otro penal. Ese hombre entró en pánico, porque hace más de 10 años que está en ese lugar. No le dieron tiempo, no tenía ni cajas donde poner sus pertenencias. Tuvo un ataque de pánico, un golpe de presión, hay algún que otro médico detenido también que lo auxilió porque ni siquiera tienen un médico que los auxilie. Entonces digo, ¿eso es respetar los derechos humanos? Por otro lado, los civiles que murieron por efecto de las bombas que pusieron los terroristas, ¿se les han reconocido los derechos humanos?
Yo siempre hablo de un caso muy concreto porque era cerca del Colegio del Salvador, donde yo estudiaba Derecho en ese entonces. Pusieron una bomba en una confitería de, creo que es Paraná y Córdoba. Además, esa confitería no tenía ningún militar uniformado o sin uniforme, era gente que estaba tomando un café. Podría haber estado yo ese día tomando un café ahí, porque era cerca del lugar donde yo estudiaba. En ese momento, además de los heridos, murió un mozo. ¿Usted alguna vez ustedes oyeron hablar de ese mozo que murió por la bomba de los montoneros que lo pusieron ahí? Porque ellos querían crear el terror. Terrorismo viene de ahí, o sea, crear el terror para que la sociedad, o sea, los ciudadanos, nos achiquemos y los dejemos pasar. Ese hombre no tuvo derechos humanos, y era un hombre que estaba trabajando para darle de comer a su familia. Bueno, la justicia falla también. Esto forma parte de la verdad objetiva. Exacto. Hay que tratar de encontrar en este revisionismo que creo que será tan importante. Bueno, muchas gracias. Y gracias. Dos trabajos, la búsqueda de la verdad y la plena justicia. La plena justicia. Gracias. Gracias a todos.